1 de mayo. Hoy hacíamos una incursión por tierras portuguesas cercanas a Ciudad Rodrigo, primero a Almeida, después a Castelo Rodrigo y finalmente a La Guarda. Empezamos por una de las localidades más bellas de Portugal, Almeida. Forma parte de la red de aldeas históricas y su estratégica situación en la frontera le confirió un papel muy relevante a lo largo de su historia. Desde el autobús se observaba parte de esa fortificación en forma de estrella de 12 puntas. De hecho, accedimos al primer tramo por puertas dobles de San Francisco o de la Cruz del siglo XVII. Este entramado defensivo ha sido escenario de una de las batallas más cruentas de la guerra contra los franceses. Su rehabilitado y cuidadoso caso histórico es todo un viaje en este tiempo. La frontera hispano-lusa es prolífica en localidades fortificadas. Recuerdo de un pasado donde las batallas por el dominio de la tierra se sucedían. Algunas conservan restos de estas murallas, que soportaron 1000 envites y también castillos que resistieron el paso del tiempo. Pero si hay una población que se lleva la palma al poseer una cercana perfectamente conservada y además con un trazado muy singular, esa es Almeida. Portugal y su historia tienen marcado en rojo esa villa. Aunque en un principio perteneció al Reino de León, el Tratado de Alcañices, 1297, la reconoció como portuguesa. Eso no impidió que siguiera siendo codiciada por Castilla, que protagonizó diferentes incursiones violentas. Felipe IV ordenó asaltarla destruyendo por completo su muralla, con el objetivo de blindar la ciudad. Antoine de Villa diseñó en 1641 una fortaleza defensiva en forma de estrella al estilo Vauban y siguiendo la conocida como traza italiana. Una muralla casi perfecta que resistió la invasión napoleónica, la última gran batalla que libró Almeida. Tras una leve subida, nos cruzamos con el cuartel de las escuadras del siglo XVIII, iglesia de la Misericordia, siglo XVII, casa de los gobernadores, siglo XVII y en lo más alto la torre de reloj, 1830 y el castillo de Almeida, siglo XIV al XVI. A pocos metros se encuentra la Puerta Dobles de San Antonio, que comunica con el exterior. Dentro está la plaza fuerte de planta hexagonal, formada por 6 baluartes, a lo que corresponde el mismo número de rebellines. El pueblo intramuros preserva un número significativo de edificios de carácter militar, así como una arquitectura civil de manifiesto interés. Próxima a esta puerta se ubica el Picadero Rey construido en el siglo XX, antiguo tren de artillería del siglo XVII. Esta fortaleza es conocida por 2 grandes puertas que la conectan con el exterior de la plaza y 3 paternas, aunque estas últimas de carácter exclusivamente militar. Hoy la villa reposa tranquila. Detrás de sus murallas se esconde un entramado de callejuelas que guarda una interesante arquitectura civil, militar y religiosa, a la que merece la pena dedicarle un día, como son las Casas Mariscal, siglo XVII, Terreiro Belo, siglo XX, o la iglesia Nuestra Señora de las Candelas. De Almeida nos dirigimos al norte de Portugal, a Castelo de Rodrigo. Este bonito pueblo medieval está considerado como una de las 7 maravillas de Portugal, dentro de la denominación de pueblos auténticos, y desde 1991 forma parte de la citada red de aldeas históricas como Trascoso o Merialba. Castelo Rodrigo tiene una ubicación estratégica junto a un valle muy fértil, además de estar situado muy cerca de la frontera con España, lo cual lo convirtió en un objetivo muy deseado tanto para la corona española como para la portuguesa. Sobre su historia, por aquí pasaron romanos, árabes, judíos y cristianos, dejando cada uno su huella en los rincones de este bonito pueblo. El origen se debe a los betones y a un castro que se supone construyeron allí, pero los restos más antiguos encontrados nos sitúan en la Edad Media. Fue en esta época cuando Alfonso IX de León, tras la reconquista del territorio a los musulmanes, decide construir el castillo para proteger a la población de los constantes ataques. En 1296, don Denis, poeta y rey de Portugal, conquistó la ciudad que por entonces formaba parte del Reino de León y después de firmarse el Tratado de Alcañices pasó a pertenecer al Reino de Portugal. La muralla defensiva de Castelo Rodríguez en su origen tenía 13 torreones, con 3 puertas de entrada y fue construida por los romanos. Las puertas más significativas son las puertas del Sol y las puertas del Poniente, que entre empinadas callejuelas te abren paso a esta villa. En Castelo Rodríguez presenta el clásico trazado medieval, con fabulosas murallas, bonitas y silenciosas, calles empedradas, llenas de historia por las que llegarás a los restos del castillo.
Pero antes nos encontramos con la picota o pelourinho manuelino, uno de los símbolos más característicos de las aldeas históricas portuguesas. Se trata de una columna de granito del siglo XVI que representaba la autonomía administrativa y judicial del Consejo medieval. Allí eran castigados los criminales y se exponían a la vista de la población. Durante el recorrido por este pueblo encontramos la cisterna de origen musulmana del siglo XIII y que formaba parte de la sinagoga de Castelo Rodrigo. La cisterna tiene dos entradas, una con un arco de herradura y otra con un arco quebrado. En una pequeña plaza está la iglesia Nuestra Señora de Rocamador, fundada en el siglo XIII por una congregación de frailes. Esta iglesia de pequeñas dimensiones te sorprende lo cerca que se encuentran las campanas y está dedicada a Nuestra Señora de Rocamador, que es una virgen negra a la que los peregrinos del citado Camino de Santiago tienen mucho fervor. En la parte más alta quedan unas ruinas del castillo. Esta fortaleza fue testigo de las innumerables guerras entre la corona de Portugal y el reino de Castilla. El castillo datado del siglo IX y actualmente son los restos del palacio que Cristóbal de Moura mandó construir sobre la antigua Alcazaba. El citado Don Denis construyó la torre del homenaje de forma cuadrangular, adosada al muro del castillo por la parte exterior y mirando hacia el pueblo amurallada. Otro rincón destallado de Castelo Rodrigo es la Torre del Reloj, la cual se encuentra al lado del Palacio de Cristóbal de Moura. En uno de los torreones de la muralla se halla colocado un pequeño campanario en el que encontrarás un reloj incrustado. Después de esta visita express de Castelo de Rodrigo, salimos hacia el sur, hacia nuestro último destino en Portugal, Guarda, capital de Beira Alta. Fue una ciudad fundada por Sancho I, nieto de Alfonso Enrique de la dinastía Borgoña. Se dice que es la ciudad de las 5 F: farto, abundancia, forte, sólida, fermosa, fiel al rey de Portugal y fría. Se sitúa a más de 1000 metros de altitud. Tras un paseo ascendente llegamos a la ciudad más alta de Portugal, que presenta un cierto aire de montaña, que se combina con unas calles medievales adoquinadas que reflejan un pasado histórico importante. Empezamos en la Iglesia de la Misericordia, edificio que tiene un origen en 1611. Sin embargo, su forma actual remonta al siglo XVIII, de estilo barroco. Presenta una forma rectangular. La fachada principal es ladeada por dos torres campaneras, con dos registros rematada por un frontón curvilíneo. El blasón de Don Jao se encuentra encima del portal principal, con un nicho de la imagen en jaspe. Se destacan también las torres campaneras con ventanas de oriel rematadas por pináculos. Próxima a la Iglesia de la Misericordia está la Torre de dos Ferreiros y un rollo de justicia o pelourinho. El centro histórico de la Guarda tiene unas excelentes condiciones de defensa por su posición en alto. Sin embargo, hubo la necesidad de hacerla inexpugnable, con la construcción de un elaborado sistema defensivo construido por murallas y torres. Su construcción se remonta a finales del siglo XII con diversos mejoramientos a lo largo de los siglos. El reducto, que aún puede ser observado casi totalmente, incluye trozos de la muralla y 3 torres: Torre del Homenaje, Torre de los Herreros y Torreón. Tras cruzar la teórica muralla y en continuo ascenso coronamos el corazón de la ciudad. Allí nos recibe una gran plaza, Luis de Camões, del siglo XVI, con soportales porticados donde se sitúa el ayuntamiento y otros edificios importantes. Y en un lado de la plaza se levanta la imponente Sé Catedral, sede catedralicia. Alta, inmensa, tiene aspecto de fortaleza con sus poderosas torres que se yerguen como símbolo de la defensa de la fe y del territorio. Y si el exterior nos impresiona por la inspiración del diseño y de la decoración gótica, una vez dentro sorprende por la aplastante altura de las naves, por un enorme retablo todo esculpido en piedra. La portada del siglo XV y XVI es de estilo manuelino con columnas retorcidas góticas flamígeras. Se construye en varias etapas, siglo XII con 3 naves por Sancho I y en el siglo XV fachada manuelina. En el interior se ven bóvedas de crucero de nervios góticos del siglo XIII. Hay 3 tramos con un transepto, mientras que el retablo está hecho de piedra dorada. Además, en el siglo XVIII se abren capillas posteriores tanto en la nave del Evangelio como en la nave de la Epístola. Subimos a la parte alta de la catedral, por una escalera de caracol. Las vistas desde allí son maravillosas, tanto de la catedral como de la ciudad de Guarda. A la salida de la catedral se encuentra una estatua en honor al segundo rey de Portugal, Sancho I, fundador de esta ciudad. De esta plaza de Luis Camões parten calles estrechas de palacios de granito y casas antiguas con ventanas góticas y gárgolas en los aleros. Todo el centro histórico está protegido por murallas, puertas y torres medievales que han llegado casi intactas hasta nuestros días. Desde el periodo medieval que existen referencias a esta iglesia, el templo
El templo que podemos hoy observar, la iglesia de San Vicente, es un ejemplo del siglo XVIII y se inscribe en el estilo barroco. Fue erigida por orden del obispo don Jerónimo Robado de Carvajal y Silva y se terminó su restauración en 1790. La fachada principal es un frontón ladeado por dos torres campaneras con el blasón del obispo don Jerónimo. Entre sus particulares destacan los azulejos con la representación de la vida de Jesús, atribuidos al siglo XVIII con importantes paneles de azulejos. Junto a la muralla se encuentra la judería. La mayoría de las construcciones se remonta a la Edad Media y conservan símbolos grabados en piedra y la arquitectura original con dos puertas, una estrecha para acceder a la planta superior, residencia de la familia, y otra más ancha para la tienda de la planta baja, que la mayoría de los judíos se dedicaba al comercio. La presencia de una comunidad judaica en la ciudad de Guarda remonta al siglo XIII, comprobada por fuentes escritas. Presenta una ubicación periférica como era común, confinada por las murallas a oeste y a norte y por la iglesia de San Vicente a este. La instalación de esta comunidad no fue casual y se concretó cerca de una calle con mucho movimiento, Ruta Direita, donde podrían vender los productos que hacían. A partir de 1465, la judería de Guarda es delimitada, cerrada, según las indicaciones del Cuarto Concilio de Letrán, y se han construido dos puertas, una de la Rúa San Vicente y otra al norte, guardadas por soldados que impedían el pasaje por la noche. Y aquí termina nuestra visita por territorio portugués. Y sigue nuestro consejo: viaja y cultiva tu alma.